El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Vamos a tomar hoy unos versículos muy conocidos, pero le vamos a dar un enfoque distinto. Siempre, viste que la palabra es tan poderosa, tan rica, que uno puede tomar un versículo y sacar 10 sermones, igual de un solo versículo, de acuerdo a la palabra que el Señor quiera dar. Por eso que dice que la palabra es viva y eficaz y cortante como espada de 2 filos y penetrante. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las conjunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuidadito con lo que estás pensando, porque el Señor revela las intenciones y los pensamientos. No vaya a ser que por ahí te deje pegado. No te va a dejar pegado, tranquilo. Dios es bueno, pero sí puede revelar para que desde este lugar se te pueda traer o soltar una palabra para que tú puedas recibirla en el corazón y cambiar tu vida. Desde el altar de Dios, desde el púlpito, nunca se tiene que soltar palabras que agraden a los hombres. Si coinciden agradar a los hombres con agradar a Dios, buenísimo. Pero siempre la palabra de Dios es para ayudarnos a vivir mejor. Y no solamente ayudarnos a vivir mejor, sino también prepararnos para aquella eternidad para la cual el Señor nos ha llamado. Tenemos muchas cosas que hacer en esta tierra. Digan conmigo, hay mucho trabajo para hacer. Pero no tienen ganas, ¿no? Porque así con ese mucho trabajo van a hacer. Digan conmigo, hay mucho trabajo para hacer. Con una sonrisa diciéndole a Dios, ¡guau, Señor, vamos arriba! Porque si tú no haces, ¿quién lo va a hacer? Dios te llamó a ti, me llamó a mí. Eres tan importante, Dios te ama así tal como tú eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Por eso la palabra para ti, por eso el Señor te dice que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es decir, no vienen y después se acostumbran a no venir y después ya ni sienten dolor por no venir y no se dan cuenta que se están perdiendo la oportunidad de aprender a vivir, y el Señor lo que quiere es enseñarte a vivir. Pero para que tú aprendas tienes que estar dispuesto a ser enseñado. Miren que no todos están dispuestos a ser enseñados porque creemos que nos las sabemos todas. Pensamos que con la cancha que tengo, la vida que tengo, el conocimiento que tengo, yo fui acá, fui allá, yo conozco la palabra. Pero si vos decís que conocés la palabra, pero yo miro tus frutos y no van de acuerdo a lo que tú dices que sabes, entonces dudaría de tu conocimiento. Por eso es bueno venir a la casa de Dios. Por eso es bueno vencer toda excusa, todo obstáculo, inclusive vencer la lluvia como vencieron ustedes. Hay gente que he visto por ahí en Facebook, gente que tienen el agua hasta la panza, pero están adorando al Señor. Las sillas andan bollando, pero ellos igual están en la casa de Dios adorándole. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a venir a la casa del Señor aunque el agua esté en el cuello? No sé si alguno puede decir enfáticamente amén. Bueno, algunos dijeron, ¿vieron? Entonces lo que el Señor quiere es que tengamos nosotros esa valentía y no la cobardía, porque dice la Escritura que el espíritu que el Señor nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no de cobardía, porque los cobardes, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. Así que decirle a tu compañero, no seas cobarde, decirle, sé valiente. Le soltás una palabra profética, ya está. 40:31 de Isaías dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, en el contexto, el profeta viene hablando del Dios eterno que creó los confines de la tierra, que da esfuerzo al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Que las personas, aunque sean jóvenes, dice ahí, se fatigan, se cansan, flaquean y caen, para terminar diciendo estas cosas que leímos recién, que los que esperan en Él van a tener nuevas fuerzas. Tú vas a levantar alas como las águilas, vas a correr, no te vas a cansar, vas a caminar y no te vas a fatigar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Es una promesa del Señor. La palabra de Dios es promesa para aquellos que la creen y comienza a funcionar solamente cuando la pones en práctica. Pero en definitiva, lo que Dios nos está ayudando acá a reconocer que las situaciones difíciles en nuestras vidas nos sirven para madurar espiritualmente. De eso se trata toda esta palabra, que Dios tiene un plan que es un proceso. Siempre tiene un plan.
Dios en medio de las dificultades. Siempre, no lo agarra nada desprevenido. Él tiene todo fríamente calculado. Él tiene un plan en medio de las dificultades y que nosotros tenemos que aprender a identificar ese plan. Dios nos ayude a hacerlo. Y que en ese plan, que es un proceso, debemos conocer algunas etapas y por supuesto tenemos que atravesar esas etapas para alcanzar la victoria y la bendición. ¿Cuántos quieren victoria y bendición? Hay que atravesar algunas etapas, hay que ir quemando esas etapas, porque Dios obra en procesos. Digan, Dios obra en procesos. No solo en eventos, los eventos puntuales, Dios obra en proceso. Y tu vida también, así como hablábamos de la vida de cada cristiano con el pan, ¿se acuerdan? El proceso de la vida del cristiano, que Dios te toma, tú eres el pan, Dios te toma, te bendice, te parte y luego te comparte. De la misma manera, nosotros tenemos una enseñanza en Génesis, que vamos a ir, acerca de procesos que ha pasado un siervo poderoso que ha sido muy semejante a Jesús, y que de esa manera, entendiéndolo, el proceso que él pasó, también nosotros nos podemos identificar. Ahora, es difícil para nosotros reconocer que las dificultades y las injusticias que recibimos, cosas que nos pasan, injusticias desde nuestra perspectiva quizás, porque nos parece que no es justo lo que nos hicieron o lo que Dios permitió que nos pasara, y entonces desde esa perspectiva es difícil que nosotros podamos entender que eso puede servir para alcanzar un verdadero crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Se nos hace difícil entender cómo puede ser que... Sin embargo, este crecimiento espiritual, esta madurez, solo llega a nosotros cuando logramos obedecer y sujetarnos al plan maestro del Señor, incluso en medio de la adversidad. Obedecer y sujetar. La obediencia tiene que ver con realizar una acción. Eso tiene que ver la obediencia. Pero la sujeción o la sumisión tiene que ver con la actitud que tomamos frente a lo que obedecemos. Te lo digo de nuevo, la obediencia tiene que ver con realizar una acción. Pero la sumisión tiene que ver con la actitud que yo tomo frente a aquello a quien estoy obedeciendo. Entonces la Biblia, que nos enseña muchas cosas, también acá nos enseña que mientras avanzamos en este proceso, vamos cambiando la vestimenta. Como que Dios nos viste para afrontar el próximo proceso. Vamos cambiando la vestimenta y cuando terminamos este proceso, esas vestimentas, esas vestiduras van a ser cambiadas totalmente. Vestiduras emblanquecidas, dice la Escritura. Vestiduras blancas, lavadas, ¿para qué? Para heredar el reino que el Padre tiene preparado desde el principio de la fundación del mundo para aquellos que perseveren hasta el fin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vas a pasar por este cambio de vestiduras, sí o sí, de una u otra manera, para poder llegar a emblanquecerte con esas vestiduras lavadas con la sangre del Cordero, según Apocalipsis. Ahora, este siervo que yo te voy a decir acá, que se ha tomado mucho, pero hay muchísimo para hablar de él y de todo el proceso que pasó, le vamos a dar este enfoque distinto, pero en cuanto a las vestiduras. Estoy hablando de José. El título del sermón de hoy se llama Las 5 vestiduras de José. Digan, las 5 vestiduras de José. José fue un siervo que tuvo que pasar por este proceso. Vamos a arrancar en Génesis 37, 3 y 4. Versículos 3 y 4 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Número 1, la túnica de colores. Digan, la túnica de colores. ¿Qué representa esta túnica? Hay muchas enseñanzas, pero en base a lo que vamos a hablar, lo tomamos de esta manera. Representa de alguna manera la etapa de grandeza. Una grandeza pero aparente. ¿Por qué? Porque una grandeza sin madurez no es grandeza. Y a José, en su juventud, dice la Escritura, de que la necedad está pegada al corazón del muchacho. Todavía no ha
sido lo suficientemente maduro como para que Dios lo use. Le faltaba madurez. Dios tenía planes con José, claro que sí, desde el vientre de su madre, y se los venía revelando por sueños, le venía diciendo lo que él iba a llegar a ser. Pero en ese momento lo único que tenía José era la posición de privilegio que el padre le había dado. Carecía de la madurez suficiente para manejar esa grandeza. Dios no lo podía usar así porque su corazón no estaba en el lugar correcto. Su corazón estaba en otro lugar y Dios debía hacer primero algunos ajustes en su carácter. ¿No les suena parecido que a veces nosotros también pasamos por periodos de grandeza y creemos que andamos con la túnica de colores, alardeando con esa túnica por todos lados, y tenemos las promesas, tenemos hasta los mimos de papá, tenemos todo como para hacer y creemos que estamos grandes, pero no estamos preparados en el carácter para que Dios nos pueda usar en aquello que nos ha prometido? ¿Cuántos de ustedes tienen palabra del Señor? Todos ustedes tienen palabra del Señor, de lo que van a llegar a ser. ¿Por qué no lo logran rápidamente? Porque es necesario un proceso. ¿Por qué el Señor aún no los ha usado como Dios dice que los quiere usar? ¿O Dios los está usando quizá? Claro que sí, pero están de alguna manera en algunas de estas vestiduras, porque hay inmadurez. Es decir, hay decisiones que no son maduras ante Dios, que nosotros tomamos, flaqueamos y caemos, como leíamos acá, e inventamos inclusive excusas para no hacer aquello que nos hemos comprometido a hacer. Por lo tanto, tenemos que seguir en el proceso. Pero toda tu vida es un proceso. Después de estas vestiduras de colores, de la grandeza pero sin madurez, el Señor comienza a trabajar con José. Y él mismo prepara un plan que los hermanos pensaban que el plan era de ellos. Y le cambian las vestiduras. Esas vestiduras de esclavo, las vestiduras de colores, la cambian por vestiduras de esclavitud. Digan número 2, la vestidura de esclavo. Digan la vestidura de esclavo. Los hermanos, movidos por la envidia y por el celo, claro. El loco venía a decir que ellos iban a estar adorándolo, que le iban a estar inclinándose, y que su padre, el sol y la luna, se le iba a inclinar, y que 11 estrellas. Claro, los tipos lo querían comer. Aparte que era el mimoso de papá y venía todo orgulloso de sus revelaciones. Entonces lo querían comer. Entonces, la envidia y los celos, los hermanos decidieron venderlo, pasarlo a la esclavitud, deshacerse de él. Y lo terminaron vendiendo como esclavo a los ismaelitas. José fue despojado de su túnica y de todos sus privilegios. Le sacaron la túnica, mataron un cordero, tiene mucho que ver con el cordero del Señor, mataron un chivo, le sacaron, lo degollaron y mancharon sus ropas y le dijeron a papito que el nene había muerto. Y lo vendieron, le cambiaron la vestidura a las vestiduras de esclavitud. En Génesis 37:31, entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Ahora, la inmadurez de este muchacho y la falta de carácter de José provocó en sus hermanos odio, provocó celos, le quitaron la túnica, los desvistieron de la opulencia, le sacaron la túnica de la grandeza del nenito de papá y lo vistieron de esclavo. Génesis 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Sus propios hermanos le habían cambiado la túnica de colores por una de esclavo. Esta es la etapa donde el enemigo pretende hacerte creer que no eres hijo de Dios por las situaciones que te están pasando. Es en esos momentos donde Él va a tratar de hacerte dudar de tu llamado y de las promesas que Dios te ha dado. Son esos momentos donde tú comienzas a dudar si la palabra que recibiste venía de Dios o venía de la carne. Si la entendiste porque era algo que vos querías entenderlo de esa manera o entendiste mal la palabra. Es un momento donde preguntás: ¿cómo es posible que me pase esto? Inclusive hasta la misma voz del enemigo puede ser usada por algún otro, que puede ser tu hermano que te está vendiendo como esclavo, que te diga: ¿y dónde está tu Dios que permitió que tus propios hermanos te traicionaran? Sin embargo, fue allí donde José comenzó a tener una relación más íntima con Dios. En este momento donde sentía ese tipo de duda, él comenzó a tener una relación más cercana con el Señor y a consolidar sus convicciones.
Cuando nuestras convicciones son consolidadas, entonces podemos tomar compromisos. Acuérdense de esto. Si tú tienes convicciones firmes, te comprometes con aquello que crees. Si tú no te comprometes es porque no estás convencido. Si tú te comprometes porque estás convencido, entonces cada vez que tomas acción y en ese compromiso cumples el compromiso, tu carácter se perfecciona. Si tú rompes un compromiso, tu carácter se debilita. Porque hay personas que tienen el carácter débil, porque viven rompiendo los compromisos, porque prometen y no cumplen, porque dicen y no hacen. Le dicen a los gurises, si salvas esto te compro tal cosa. Le dicen, si salvas el examen te llevo al Parque Rodó. Y no cumplen y su carácter se debilita. A tal punto que luego ya ni siquiera el compromiso nupcial es válido y cualquier cosa sirve para separarse. Entonces, que conste, José afirmó su convicción y se comprometió con Dios para serle fiel en todo y bajo cualquier circunstancia. Por lo tanto, su carácter era firme. No un carácter fuerte, o como dicen los uruguayos, un carácter podrido. Eso es otra cosa. Tiene un carácter de... ¿no? Eso es otra cosa. Estamos hablando de firmeza en el carácter porque te has comprometido y tienes convicción. El Señor quiere que entiendas de que el único que te puede convencer, es decir, traerte convicción de tus errores, es el Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. José estaba totalmente convencido, pero comenzó a convencerse cuando le pusieron las vestiduras de esclavitud. ¿Por qué? Nosotros nos podemos identificar. Muy fácilmente nos damos cuenta porque en situaciones difíciles es cuando más buscamos a Dios. Cuando estamos con el agua por el cuello, como estábamos diciendo antes por la oración, es cuando más buscamos a Dios. Cuando me está faltando porque si no pago este segundo mes de agua me la cortan. Cuando ya la luz está... ¿Me estoy dando cuenta? Ahora, cuando el Señor nos suelta una bendición, como que te suelta, te bendice, te da lo que tú tanto has anhelado, ¿qué haces con esa bendición? Normalmente, no digo que sea así porque esta es una iglesia muy madura, pero normalmente se cruza de brazos el Señor a mirar qué tú haces con la bendición. Normalmente aflojamos. No comenzamos a pedalear como pedaleábamos antes y en lugar de avanzar, retrocedemos. Y el que deja de pedalear, por inercia sigue un poco más, pero llega un momento en que se va a caer por falta de equilibrio. Escuchen, muchos testimonios tenemos de personas que han recibido la bendición y se han sentado a disfrutarla. Está bien que la disfrute, pero no te puedes sentar. Tienes que ser agradecido y continuar. Hay gente que ha orado por su esposa, por ejemplo, muchachos que han orado por su esposa, les llegó el momento, se casaron y se enfriaron en la relación con Dios, porque ahora tiene una mujer que atender. Yo pienso que el Señor ha dicho, ¿para qué te doy la esposa entonces? O como el otro aquel que soltaba los diezmos cuando ganaba 10.000, pero cuando ganó 100.000 ya no, era mucho. Entonces dice, pero pastor, no es lo mismo los diezmos de 10.000 que de 100.000. Es el mismo porcentaje. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a orar para que el Señor te vuelva a dar un sueldo de 10.000 para que seas fiel. Hay gente que no saben disfrutar de la bendición que Dios le da y se va detrás de la bendición en lugar de irse detrás del que bendice. Ojo al gol con eso. Ojo al gol con la bendición, que es la prueba mayor. Cuando Dios te bendice, espera que seas fiel aún en esa bendición. Pero nosotros nos identificamos con él, que cuando se le complicó el partido, José, que venía todo altanero porque era el tipo que había sido llamado por Dios para no sé qué cosa, pero sabía que sus hermanos se le iban a inclinar, y su hermano, una vena así, una bronca tremenda con él, lo terminaron vendiendo. Y el tipo se convenció por el Espíritu Santo para tomar compromiso y forjar un buen carácter, y lo hizo. Aún en esta etapa difícil de esclavo, dice la Escritura que él halló gracia ante los ojos de su amo y lo llegó a apreciar tanto Potifar que lo puso a cargo de todas sus cosas, mayordomía en su casa, absolutamente todo estaba al cuidado de José, todo, menos su mujer. Y ahí es donde está el problema.
Dice la Biblia que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Una pinta, una facha al guacho. Y claro, y la mujer le empezó a mirar, llamó la atención de la mujer de Potifar y le comenzó a hacer propuestas deshonestas constantemente. No es que fue un día solo. Dice la Escritura de que lo cargaba literalmente, todo el tiempo. Y él le decía, pero soy loco, todo, y voy a abusar de... No, pero pará un poquito, no es así. Entonces, ante la negativa permanente de José, por mantener fidelidad a Dios, dice la Escritura, pero también fidelidad a su amo, provocó revanchismo en su mujer, que se quedó con la ropa de él en un momento que estaban solos y lo quiso, no sé si lo habrá querido agarrar de prepo, pero él salió corriendo. Cumplió la palabra que dice Pablo más adelante, que dice, huye de la fornicación. De la fornicación no se reprende, se huye. No hay quien aguante. Tenés que disparar, correr. Él hizo eso. Claro que salió, no sé si usaba calzoncillo, pobre hombre, pero salió alto al piso y la mujer, claro, revanchismo, con las vestimentas en la mano, lo acusó de, mirá lo que dice la Biblia, de haberla querido deshonrar. Mirá, deshonrar. ¿Qué? Entonces José tenía que seguir siendo formado en su carácter, pero él estaba convencido de que Dios estaba detrás y estaba comprometido con el Señor. Así que consecuentemente, por ser obediente, por ser fiel, por hacer las cosas bien, perdió otra vez su privilegio, quedándole las vestiduras en las manos de aquella mujer y vistiéndolo ahora con otras vestiduras, ahora las de prisionero. Digan, vestidura de prisionero. Fue una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.